no se ha detenido, aún no hemos tenido el tiempo de hacer la autopsia, en cierta medida, del fenómeno, porque el fenómeno está vivo. Quiero hablar de esto que llamo la rebelión mundial. Bueno, como muchos ensayistas que están perplejos ante este fenómeno de rebelión de las sociedades que se está produciendo en decenas de países. En este momento, por ejemplo, de Hong Kong hasta Chile, pasando por Irán, por Irak, por el Líbano, por Argelia, por Francia, por Países Bajos, por España, evidentemente lo que está ocurriendo en América Latina, en Haití, en Colombia, en Chile, en Bolivia. Las sociedades se han sublevado, se están sublevando, y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué tienen en común todas estas rebeliones? No tienen en común, por ejemplo, el hecho de protestar contra un tipo de sistema político, porque hay rebeliones en democracias bien establecidas, por ejemplo en Francia, en este momento, donde los chalecos amarillos llevan más de un año protestando, más de un año, y en este momento hay una huelga general muy importante, muy seguida por la sociedad. Una democracia como España también, donde toda una parte de la sociedad, en particular en Cataluña, está llevando a cabo una protesta considerable. Sistemas muy autoritarios, por ejemplo, en Irán, donde hay un sistema indiscutiblemente autoritario y la sociedad protesta contra ese fenómeno. Un sistema también semi-autoritario, como es el caso de Irak, y también la sociedad ha protestado, con centenares de muertos en la represión. No se puede decir que Chile y Colombia no sean democracias, a pesar de sus imperfecciones, y sin embargo hay protesta en Bolivia contra el golpe de Estado, hay una protesta en Hong Kong contra un sistema un poco particular, porque Hong Kong tiene una especificidad de que pertenece a la vez a la China popular, pero tiene un estatuto particular y quiere defender en cierta manera y extender hasta los derechos que le da esa particularidad. O sea, quiero decir, no se trata como, por ejemplo, en 1989, cuando en los países del este de Europa hubo también en varios países una especie de sublevación general, pero era contra un sistema político bien preciso, ¿verdad?, del sistema que había instaurado la Unión Soviética en Europa del Este. Esta vez las sociedades se revueltan o se sublevan contra regímenes autoritarios, contra semidemocracias, contra democracias. O sea, por consiguiente, no es exactamente contra el sistema político tal como lo conocemos. No cabe duda de que las sociedades se están sublevando contra un fenómeno seguramente diferente, que podría ser algo que algunos sociólogos llaman el temor al futuro. Tampoco se están sublevando en países, digamos, que están siendo víctimas de la crisis. En algunos países sí, en el caso de Haití, evidentemente un país muy violentamente afectado por la crisis económica, pero no es el caso de Chile, tiene crecimiento, y tiene crecimiento importante Chile. Colombia también tiene crecimiento. Es decir, o Hong Kong tiene un crecimiento muy importante. Francia es un país con digamos, una economía que va bien. O el caso de España también. Por consiguiente, no tenemos ahí las características que permiten una lectura sencilla del fenómeno. Por ejemplo, cuando hubo la última ola de revueltas como esta, a la que asistimos hoy, que es un fenómeno mundial, que sorprende evidentemente a todos los politólogos, ¿por qué las sociedades a través del mundo se están sublevando? ¿Y qué hace que se sublevan? ¿Verdad? La última vez que esto ocurrió en una zona del mundo, no en todo el mundo, fue en 2011.
cuando ocurrió esto que hemos llamado las primaveras árabes. Las primaveras árabes. Recuerdan que tuvo como consecuencia el derrocamiento del dictador Ben Ali en Túnez, que tuvo como consecuencia el derrocamiento del dictador en Egipto, y así hubo sublevaciones un poco en muchos países, pero la característica, había dos características. Una era que era en el mundo árabe, no en el resto del mundo, aunque hubo evidentemente también, luego de la primavera árabe, hubo revueltas de este mismo tipo, en España en particular, con los indignados, hubo revuelta en Estados Unidos con Occupy Wall Street, como ustedes recuerdan, hubo manifestaciones en algunos otros países, pero la característica de la primavera árabe era que ocurría en el mundo árabe y contra dictaduras. En todos los casos, a pesar de la variedad, contra dictaduras o contra regímenes autoritarios, ¿verdad? Mientras que lo que está ocurriendo hoy, ya repito, es muy diferente. También en Argelia, en este momento, el mundo árabe está afectado por este fenómeno. En dos países hay revueltas de este tipo, bien caracterizadas, en Argelia y en el Líbano, sobre el que hemos insistido. Tampoco la causa, digamos, podríamos hasta decir, accidental de la revuelta no es la misma, como yo subrayaba antes. En Chile, recuerdan, es el aumento del ticket de metro, de unos céntimos apenas, que produce la revuelta. Como en Ecuador, que también fue un país que se sublevó hace unas semanas contra la supresión de los subsidios al carburante, lo que se transformó en un aumento de los carburantes, del precio de la gasolina, que es la causa por la que se han sublevado los chalecos amarillos. Pero en otros países no es por esa razón. En España, por ejemplo, es porque una parte de la sociedad desea la autonomía avanzada o la independencia. En el caso de Hong Kong, ya dije lo que era antes. En el caso de Líbano, la causa es que el gobierno quiso imponer una tasa sobre WhatsApp, sobre las comunicaciones gratuitas de Internet, y la sociedad se sublevó. Pero sabemos que esas causas, digamos, son accidentes. La sociedad se está sublevando por otras razones a través del mundo. Que evidentemente aquí la causa es esto y allá la causa, lo que provoca, la gota que hace desbordar el vaso puede ser diferente en tal o cual lugar. Pero no cabe duda de que las sociedades se sublevan, seguramente por algo, yo decía antes, primero porque tampoco no son las mismas clases sociales las que se sublevan. En la mayoría de los casos que estoy citando, son las clases medias las que están protestando. Son las clases medias las que han iniciado frecuentemente la protesta. No son los más pobres, no son los desesperados, no son los marginados. En algunos casos sí, pero no es el caso general. En la mayoría de estas sociedades que se sublevan son las clases medias que dejan de tener perspectivas, que piensan que efectivamente el estatuto que tienen, el estatuto de clase media, que hace que no son pobres, está amenazado, que en realidad el suelo sobre el que descansa esa situación actual de clase media puede hundirse y pueden caer en la pobreza. Esto es una preocupación y un miedo que atraviesa casi todas estas revueltas, que en la mayoría de los casos, repito, son clases que en principio, al haber salido de la pobreza, al haber escapado, digamos, a la situación peor de las sociedades, podían considerarse como felices, pero no hay esta felicidad, ¿verdad? No la encontramos en los casos de estas revueltas. ¿Qué podemos decir entonces como, digamos, reflexión sobre estas revueltas? Primero que, como lo decía Elíades en sus palabras introductorias,
globalmente es una crisis de la globalización. Es una crisis de la globalización. Quizás sea la primera gran crisis de la globalización. Es una crisis del neoliberalismo. Pero no forzosamente, como se ha escrito aquí o allí, en mi opinión, no forzosamente porque el neoliberalismo produce desigualdad, que también, obviamente, evidentemente, es una razón importante. El neoliberalismo produce desigualdad y es el tema de la desigualdad, por ejemplo, el que más moviliza en Chile en este momento. Es la cuestión de la desigualdad, porque estructuralmente el neoliberalismo crea desigualdad, ¿verdad? Porque crea competencia. El neoliberalismo es la competencia generalizada en la sociedad. Es el mercado extendido a la sociedad como motor principal de la sociedad, del funcionamiento de la sociedad. Y por consiguiente descansa sobre la desigualdad. Y esta desigualdad evidentemente crea pues toda una franja social que se desconecta de la sociedad. Pero lo que decía yo antes, no son los olvidados, no son los perdedores, no son, digamos, los de abajo los que están protestando. En la mayoría de los casos están protestando la clase media que teme caer en la desigualdad, a causa de la desigualdad, que teme caer en la pobreza, que teme caer en la margen de la sociedad, que piensa que no va a tener, por ejemplo, jubilaciones suficientes, que no va a poder pagarle los estudios a sus hijos, y si no puede pagar esos estudios, sus hijos no podrán salir de una, digamos, situación social difícil. Este miedo globalmente es más motivador que la propia situación en la que se encuentran muchas sociedades. Como ven, digamos, lo que estoy diciendo hace que probablemente no se han terminado el número de sociedades que están protestando. Pero la primera consideración es esta: es una revuelta, una rebelión contra la globalización y contra el neoliberalismo. El neoliberalismo se impuso como, digamos, norma social al final de los años 60 y 70. Se había ensayado primero en Chile, precisamente. Si Chile es el país donde esta protesta es casi la más emblemática, es porque es el país probablemente del mundo. Antes de Chile solo se había ensayado el neoliberalismo, que era una teoría, una pura teoría de laboratorio, elaborada en las universidades y en las facultades de economía de Chicago por un grupo de economistas en torno a un premio Nobel de Economía que se llamaba Milton Friedman. Y él elaboró una teoría de la sociedad en la que la economía debía ser lo que era la política antes o lo social. Y la economía debía ser ante todo la economía del mercado, porque una sociedad debía estar, en definitiva, organizada como está una empresa. Esa idea, que es una idea de laboratorio, se aplicó primero en un país, en la Indonesia dictatorial del general Suharto, porque solo se podía aplicar en dictaduras, porque la resistencia social iba a ser muy fuerte. Y el segundo país donde se aplicó fue en el Chile de Pinochet, en la dictadura de Pinochet. Y Pinochet, el propio general Pinochet, recibió varias veces a Milton Friedman, al economista en cuestión, y que venía a ver cómo se aplicaban sus ideas. ¿Y en qué consiste el neoliberalismo? Globalmente consiste en que el mercado toma el poder sobre el Estado. El Estado se disminuye. Una de las ideas faro del neoliberalismo es cuanto menos Estado, mejor, ¿verdad? Es la idea de reducir el rol del Estado y por consiguiente el Estado, ¿qué es? En muchas partes el Estado son los funcionarios, el Estado es la educación pública, el Estado es la salud pública, el Estado es la seguridad pública mediante el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas. El Estado en muchos países es también el control de los sectores estratégicos de la economía, la electricidad, las minas, los puertos, los aeropuertos, etcétera, los servicios fundamentales, el teléfono,
correos, etc. Y bien, a partir de 1979, ¿verdad?, cuando la señora Thatcher llega como primer ministra de Inglaterra, estas ideas pasan de existir en países exóticos y periféricos como Chile o Indonesia y pasan a estar en un país como el Reino Unido, como Inglaterra, evidentemente. Y eso ya cobra mucha fuerza. Y a partir de 1980, cuando Ronald Reagan, ustedes recuerdan a Reagan, ¿verdad? Cuando Ronald Reagan es elegido presidente, Reagan llega con una teoría económica que se llamó la Reaganomics. Esa teoría económica es el neoliberalismo. Y Reagan y Thatcher convierten, igual que se dice de una religión, convierten al neoliberalismo a todo el mundo occidental. Y hasta los partidos socialistas empiezan a adquirir la idea de que demasiado Estado es malo y que el Estado debe reducirse. El primer socialista que lo hace es Felipe González, en 1982 en España, que es el primer social liberal. Pero luego en la propia Inglaterra será Tony Blair, en Francia será Mitterrand y Craxi en Italia. O sea, los socialistas se convierten, reniegan del Estado y se convierten al neoliberalismo. Y entonces ocurre esto, ¿no?, que el Estado se va a ir retirando. Cada vez la palabra que acompaña más al neoliberalismo es la palabra privatización. Privatización era una palabra, un concepto que no existía antes. Nunca había habido privatizaciones. La palabra que existía antes era nacionalización o estatización, porque desde la Revolución Soviética el Estado, precisamente revolucionario, había tomado medidas en las que el Estado se apropiaba de las fuentes principales de riqueza del país para socializarlas, para darle la riqueza del país al conjunto de la sociedad. Si tengo petróleo, pues el petróleo debe estar estatizado, socializado, nacionalizado, pertenece a la nación, pertenece al país, pertenece a la sociedad y no pertenece a una empresa que generalmente era extranjera. Esto que se empezó a hacer en los años 20 en la Unión Soviética se llevó luego a cabo. Bueno, todo el mundo recuerda que en América Latina el primero que nacionalizó el petróleo fue Lázaro Cárdenas en México, ¿verdad? Entonces, había estas nacionalizaciones. Lo contrario de nacionalización, es decir, desnacionalizar, desestatizar, es lo que a partir de los años 80 se empieza a llamar privatización. Se privatiza toda la riqueza, los puertos se privatizan, los aeropuertos se privatizan, la electricidad se privatiza, los teléfonos, las compañías de teléfonos se privatizan, partiendo del principio de esta ley que había establecido Milton Friedman, que el privado, el mercado, administra mejor que el Estado, ¿verdad? Y a partir de ahí, evidentemente, los ciudadanos, las ciudadanas, empiezan a perder derechos. Ya es mucho más difícil tener derecho a un puesto de funcionario porque se reduce el número de funcionarios. Es mucho más difícil tener un sueldo decente siendo funcionario porque el Estado quiere reducir el gasto público. Bien, esto evidentemente es lo que globalmente ha invadido el mundo y luego cuando cayó la Unión Soviética, todos los países que nacieron, casi 20 estados surgieron de la descomposición de la Unión Soviética, todos se pasaron así con armas y bagajes al neoliberalismo y todas las riquezas de esos países fueron vendidas y compradas por los accionistas de las grandes empresas internacionales. Pero a la vez, lo que quiero decir es que ese cambio suponía otro cambio estructural muy importante, que es que hasta entonces, digamos, globalmente hasta 1945, pero en la práctica hasta el triunfo del neoliberalismo, la economía tenía un motor fundamental, había un sector, digamos, que era
hegemónico, dominante en la economía, que era el sector de la producción, el sector industrial o el sector de servicios, pero de producción. Con la llegada del neoliberalismo, la economía va a conocer una revolución fundamental, porque es lo que se llama la economía financiera, la economía de especulación, el capital, el dinero, el que pasa a ser el dominante. En otras palabras, antes, si usted se quería enriquecer, tenía una fábrica y esa fábrica producía lo que fuera, producía sillas, ustedes vendían las sillas, tenía trabajadores, vendía sus sillas y invertía 100 y ganaba, digamos, 115, pues está bien, ganó 15 por cada 100 que invertía y creaba trabajo. En la era del neoliberalismo, si usted tiene 100, lo pone en la bolsa y con ese 100 va a ganar 30 o va a ganar 40, y el capital solo le permite ganar más dinero que con una fábrica. Ese es el cambio estructural fundamental, que el capital financiero pasa a dirigir la economía, el capital de la especulación pasa a dirigir la economía. Los accionistas son más importantes que los jefes de empresa, más importantes que los trabajadores, más importantes que el país, evidentemente. Y además es lo que todos los países quieran, que haya inversionistas que vengan al país a imponer su capital, a crear servicios, a ganar dinero, pero a crear en la medida de lo posible mano de obra. Eso es el triunfo del neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Mi interpretación es precisamente esta. Lo que estamos viendo con estas revueltas es una revuelta contra ese nuevo mundo que se creó en los años 80, final de los 70 y principio de los 80. El mundo globalizado por el neoliberalismo. Ya había habido protestas, nosotros mismos hemos participado en protestas cuando creamos el Foro Social Mundial en Porto Alegre, cuando hubo lo que se llamó el altermundialismo, que protestó en Seattle contra la OMC, porque la OMC, Organización Mundial del Comercio, es la organización que representa, encarna en cierta medida digamos, el pensamiento del neoliberalismo y de la globalización neoliberal. Pero lo que está ocurriendo hoy de manera inconsciente, porque las sociedades no se sublevan contra el neoliberalismo, se sublevan contra, bueno, una tasa en la gasolina, una tasa contra el metro, una decisión concreta de un gobierno. Pero en realidad estamos viendo cómo las sociedades están rechazando este modelo, porque es un modelo que efectivamente le resta futuro a no solo los ciudadanos de hoy, pero sobre todo a los ciudadanos de mañana, a los más jóvenes, a los que están aún haciendo estudios y que ven la perspectiva muy estrecha, la perspectiva de poder desarrollarse. Estamos en unas sociedades en las que los jóvenes piensan, según los sondeos, las encuestas, que tendrán una vida peor que la de sus padres, cuando evidentemente la sociedad funciona cuando los jóvenes piensan que pueden ir más allá de los padres. Hoy es mucho más difícil, globalmente, evidentemente, no quiero decir que en tal o cual familia esa perspectiva no sea posible, pero globalmente eso se ha detenido. Eso se ha detenido, es un muro el que tenemos. Entonces estamos asistiendo a un rechazo general del modelo neoliberal. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué esto toma tanta fuerza en América Latina? Bueno, precisamente por eso. ¿Qué ocurrió en América Latina en los años 60, 70? Era el continente de las dictaduras militares. Cuando cayeron las dictaduras militares, con fracaso, ¿verdad?, de las dictaduras militares, la mayoría de las dictaduras militares fueron sustituidas por gobiernos democráticos neoliberales. O sea que llegaron los neoliberales a
reducir el rol del Estado. Fue el caso en Argentina, fue el caso en Uruguay, fue el caso en Brasil, fue el caso en Bolivia, fue el caso evidentemente en Chile con mayor retraso, fue el caso en casi todos los países de América Latina donde había habido dictaduras militares. Y hasta en países donde no había habido una dictadura militar, en los años 60 o 70, como en Venezuela, tenemos el caso de un gobierno socialdemócrata que sí aplicó, el de Carlos Andrés Pérez, que aplicó la consigna neoliberal con una brutalidad espantosa que provocó el Caracazo en 1989, es decir, el rechazo del modelo neoliberal. Entonces, estas sociedades que habían implantado una dictadura militar seguida de una, digamos, de una ola neoliberal brutal en la que el poco Estado, el embrión de Estado que existe en muchos países de América Latina fue despilfarrado por los gobiernos neoliberales que vendieron todas las riquezas del país a las sociedades extranjeras, a eso le sucedió la ola progresista que conocimos en los años 2000. ¿Por qué llegaron los progresistas al poder en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina? Porque venían precisamente después de gobiernos neoliberales que en cierta medida habían traicionado las aspiraciones sociales de estas sociedades. ¿Por qué ahora, por ejemplo, donde han regresado los neoliberales al poder, el caso de Argentina con Macri, por qué los neoliberales no han tenido el mismo éxito que tuvieron la primera vez? Porque la primera vez casi todos fueron reelegidos. Menem, no hay que olvidar que Menem gobernó 10 años Argentina, fue elegido y reelegido. Porque evidentemente estos nuevos neoliberales, como el caso de Macri, ya no tienen nada que vender. En Argentina se vendió todo, prácticamente todo, lo había vendido Menem. No tienen ya recursos de la venta del patrimonio del Estado. Y por otra parte, además, se encuentran con su socio habitual, que es el socio estadounidense, que ya no es neoliberal, porque el propio, digamos, Trump, aunque es un neoliberal interno, está en contra del libre cambio y por consiguiente lo que hace es imponerle tasas a los productos argentinos. Entonces, no tienen ese aliado y no pueden responder a sus propias promesas. Lo que hacen es castigar a la sociedad, reduciendo evidentemente el número de empleos, reduciendo el número de funcionarios, reduciendo las pensiones y causando un sufrimiento social excepcional que hace que la sociedad democráticamente, electoralmente, vuelve a elegir a los progresistas, como es el caso de la victoria de Alberto y Cristina en Argentina. Ese es el panorama, más o menos, en el que estamos actualmente. Por eso, esta nueva ola que viene, a pesar del golpe de Estado en Bolivia, porque el golpe de Estado en Bolivia no abolirá los 14 años de excelente gobierno de Evo Morales, los extraordinarios resultados en términos de progreso social, de progreso humano, de progreso económico que ha conocido Bolivia, y pensamos que en el marco de una elección democrática, si no es Evo Morales, porque tratarán de impedirle que se presente, como impidieron a Lula que se presentara, pero probablemente regresará Evo Morales. En el caso de Bolsonaro, del que hablaba antes Elíades en su introducción, el caso de Bolsonaro, como el caso de Trump, mi interpretación es que ellos son neoliberales, pero neoliberales que se han vuelto populistas y que quieren ahora aplicar el neoliberalismo en un solo país, cuando una de las dimensiones del neoliberalismo era la globalización, el libre cambio generalizado. No es el caso de estos neoliberales que tratan de utilizar, y esto es muy interesante, tratan de utilizar el rechazo social del neoliberalismo en su favor. O sea, buscan o aprovechan
el hartazgo del neoliberalismo en muchas sociedades, el caso de Filipinas, es el caso de Hungría, en muchas sociedades, para hacerse ellos el campeón de la protesta, pero manteniendo una política ultraliberal, como es el caso de Bolsonaro, que lo está vendiendo todo, y hasta incluso parte de la Amazonía. Entonces, con esto termino. Estamos ante una rebelión mundial, estamos ante una rebelión contra, en mi opinión, contra la globalización. El mundo ya ha conocido rebeliones así colectivas en varias ocasiones. En 1848 hubo en todos los países de Europa una serie de rebeliones. Se le llamó a aquello la primavera del mundo, decía Marx. La primavera del mundo. Todos los países se levantaban. Ahora no es a nivel de Europa, es a nivel del mundo. También ocurrió en 1968, cuando hubo una especie de rebelión de la juventud en particular contra sociedades demasiado esclerotizadas, demasiado arcaicas, que aún se gobernaban con principios de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en 68 hubo rebeliones en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en muchos países, en América Latina, en México en particular. Aquí y allí fue la masacre de Tlatelolco. Entonces, hemos conocido en otros periodos, en otros momentos, rebeliones de este tipo. Ya no son revoluciones como, digamos, la revolución por antonomasia, que es o la Revolución Francesa o la Revolución bolchevique. No se trata de conquistar el poder por las armas, porque hay una interrogante sobre el poder. ¿Qué es el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Tiene el poder el presidente de mi país? ¿Tiene el poder? ¿O detrás de él hay los poderes fácticos, los poderes del capital, los poderes del imperio, digamos? Entonces, ya no se trata de la ilusión un poco infantil de creer que todo el poder está en un lugar, porque el poder está muy disperso. Entonces la sociedad protesta de una manera un poco ciega, pero protesta por una gran incomodidad, Es decir, no aceptar este modelo de sociedad. Se está protestando contra un modelo de sociedad, contra un tipo de, digamos, de modelo social que no corresponde a las aspiraciones de la sociedad. Por otra parte, lo nuevo también en este movimiento es que hoy día todos los ciudadanos, o casi todos en las ciudades, en todo caso, poseen técnicas de comunicación que no poseían antes. Se pueden poner en contacto directamente mediante las redes sociales sin necesidad de tener los instrumentos habituales de la protesta, que son organizaciones políticas, organizaciones sociales, teorías de la sociedad, teorías sociológicas. Hoy un simple, digamos, sentimiento colectivo, compartido, provoca la posibilidad de que haya una explosión social y que esta explosión social cuaje, en cierta medida, coagule, se organice, como es el caso de Hong Kong en este caso. Entonces, todo este fenómeno probablemente no ha dicho aún su última palabra, pero nosotros consideramos que es muy característico de lo que podríamos llamar la agonía del neoliberalismo a nivel global, la agonía internacional del neoliberalismo y el surgimiento de un nuevo actor social, de un nuevo actor histórico que conduce la historia, y que este actor es el hombre, la mujer, el joven, la joven de las sociedades de hoy, que está reclamando un futuro mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. Las gracias al intelectual Ignacio Ramonet por esta conferencia magistral que nos ha puesto en curso de tener importantes nociones sobre el acontecer mundial.
Ahora tendremos con nosotros a nuestro secretario general y ministro para Políticas de Integración Regional del Gobierno Dominicano, el compañero Miguel Mejía. Buenas tardes, compañeros, compañeras. En la tarde de hoy, además de visitarnos, ese gran amigo del partido, del pueblo dominicano, de los pueblos que luchan, Ignacio Ramonet, tenemos dos invitados especiales que gratamente nos acompañan. En representación del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, tenemos el gran amigo Medanio Pared, aquí presente. Y al compañero Armando García, también del PLD. Al maestro y guía, don Rafael Chaljú Mejía, militante moral del partido, tiene un espacio, un cariño y un respeto. Está acompañado de su inseparable compañera Dulce María, aquí con él. A Eliade Acosta, ya es parte de nosotros, nació en Cuba y lo hemos adoptado aquí en la República Dominicana. Gracias, Eliade. Y aquí tenemos representación de toda la estructura del partido. De acuerdo a nuestra contabilidad, estábamos invitando a mucha protesta, a mucha rebelión de los compañeros. 400 dirigentes. Están aquí 400 dirigentes. El reporte que tengo en el día de hoy es que vinieron algunos dirigentes más. Somos flexibles, estamos en Navidad. Y si te ven algunos asientos vacíos, es porque a partir de las 3 de la tarde, que es cuando realmente empieza la actividad festiva, de la parte política, educativa, pedagógica, entonces vienen algunos invitados especiales. Viene el cuerpo diplomático, viene el representante de China, viene la embajadora de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que siempre nos acompañan. También son militantes de nosotros. Ustedes conocen cuál fue la postura del partido en medio de la crisis, de la égida, de la unidad, en la cual nosotros participamos desde el año 1993. Los aliados más antiguos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana somos nosotros. Alianza que concertamos con el profesor Juan Bosch en vida. Que en su casa de la César Nicolás Penso, ya convertida en oficina, designó 3 miembros importantes de su partido para hacer el enlace con otro partido. Designó a Juan Temístocle Montaz, designó a Danilo Medina, designó a Leonel Fernández. Con ellos hemos mantenido, además de la relación política, el tiempo desarrolló una relación amistosa muy profunda en lo personal y en lo político. Cuando se produce
esta situación interna del PLD, nuestro partido convocó la 5ª Asamblea Nacional de Dirigentes a casa llena en el auditorio del Club Mauricio Báez. Nuestro amigo Rafael Chaljú y Eliade nos acompañaron en esa asamblea. Ahí la asamblea determinó no inmiscuirnos en los asuntos internos del PLD. Ratificamos nuestra política de unidad amplia, diversa y plural. Una unidad plurideológica, una unidad pluripartidista. Se nos dio poderes a la Comisión Política y a quien les habla para que en el devenir del tiempo no tuviéramos que convocar otra asamblea, sino se nos otorgó los poderes para que decidiéramos el rumbo de la unidad del partido. Esas resoluciones las plasmamos en un folleto para la historia y para la disciplina y la cohesión interna del partido. Aquí hay democracia, pero este es un partido de un solo liderazgo, de una sola dirección y de una sola disciplina. Aprobado esto, todo el mundo tenía su característica particular, pero la esencia fundamental que es respetar estas decisiones. Esa decisión la cumplimos fielmente. Y digo fielmente porque aquí hubieron sectores que, como siempre, practican la doble moral. Dicen una cosa y hacen otra. Hubieron aliados que tomaron partido en esta crisis, o a favor de Leonel o a favor de Danilo. Nosotros somos amigos, compañeros y aliados, primero institucionalmente del PLD, segundo de ambos liderazgos, pero fuimos y seguiremos siendo coherentes con nuestra decisión. Es una decisión de principio. Y por eso, el día antes de la primaria, convocamos 4 reuniones simultáneas a nivel nacional. Concentramos el sur en Asua, concentramos el este en San Pedro de Macorís y concentramos el norte en Santiago de los Caballeros, ratificando nuestra posición. Cuando me tocó ir a Santiago, a Manuel Celestino le tocó ir al este, al compañero Elpidio Núñez le tocó ir al sur, y a la doctora Teresa García le tocó el Distrito Nacional. Cuando yo venía de Santiago, nos paramos en el típico Bonao. Ahí había una gran delegación de los compañeros de Leonel Fernández, encabezado por otro gran amigo Radamés Jiménez. Entonces nos pedían que votáramos por ellos. Eso no tenía trascendencia. Dijimos, no, nosotros no tenemos que jugar a la doble moral. Si nosotros hubiésemos querido, o si nosotros hubiéramos creído que algunos de ustedes enfrentados tienen la razón, lo hubiésemos asumido firme y militantemente. Pero nuestra posición no es esa, es mantenerlo al margen. Y nos mantuvimos haciendo puente, y donde Leonel, y donde Danilo, porque nosotros siempre insistimos de que esto que se estaba produciendo en el PLD no era casual,
ni es casual. Nosotros tenemos la convicción y manejamos informaciones de que los Estados Unidos de Norteamérica tienen su nariz metido en esto. Tienen su nariz metido en esto. Ellos la meten en toda parte y no siempre le va bien. Generalmente le va muy mal. Claro, si aquí le brindamos la facilidad de dividirlo, entonces el margen de posibilidad de que le vaya bien son mayores. Ellos vienen con una prédica hace tiempo, que si el PLD concentró muchos poderes, que si el PLD se ha prolongado en el tiempo. Primero, eso no son cuentas, como dice la gente del pueblo, del rosario de ellos. Esto nos compete a nosotros los dominicanos. Y lo que ha adquirido el PLD, lo ha hecho dentro de un marco democrático, dentro del marco de la llamada democracia representativa, por la vía electoral. No ha sido mediante un golpe de Estado, ni de imposición violenta, ni de abuso de poder. Democráticamente. Si nos equivocamos, se equivocó el pueblo, que tiene su derecho como pueblo soberano. Pero ellos no querían, no a Leonel, no a Danilo, al PLD. Y comenzaron a maquinar, hasta que lograron la división del partido. Ellos tienen su cuota allá adentro. Los gringos tienen su cuota allá adentro. Y se lo dijimos tanto a Danilo como a Leonel. Hay que buscar un punto de avenimiento que impida que los propósitos de los gringos injerencistas se consuman. Hay que evitar eso. Póngase de acuerdo en la dirección que ustedes quieran, pero no le den la oportunidad a la Gringolandia a dividirlo y pretender desalojarlo del poder. Se lo dijimos. Finalmente, aquí está. Este es el folleto donde plasmamos la quinta asamblea. Aquí está en la foto. La quinta asamblea. Está aquí para la historia, para la educación del partido. Y nos mantuvimos en consulta permanente, no solamente con la estructura del partido, con muchos amigos, tanto en el país como fuera del país, porque para nosotros era una situación compleja. Nosotros no concebimos la unidad como una forma de sobrevivencia política. Nosotros no concebimos nuestra participación en el gobierno como una relación obrero-patronal. Por eso, contrario a otros que cuando se meten en la conversación política, lo primero que hacen es discutir cuál es la cuota que te van a dar de participación. Y cuando se ponen a buscar eso, lo primero que buscan es cuál es el presupuesto de esa entidad o cuántos empleados tiene esa entidad para el clientelismo, y todo el mundo sabe cuál es el propósito final de esas pretensiones. Nosotros no actuamos así. Todas las funciones públicas que hemos tenido son funciones meramente políticas. Actualmente tengo 4 secretarias, 2 turnos, y trabajo las 24 horas, aún fuera del país. O sea, justifico mi salario. Y no permitimos que ningún compañero que sea nombrado o por un decreto o de otra manera esté en una nómina que no justifique con su trabajo. No lo permitimos. Hemos designado compañeros en el servicio exterior y cuando nos damos cuenta que no cumplen, los sacamos.
no solamente lo hemos sacado de la función pública, sino que lo hemos sacado del partido, deshonrosamente. El caso más reciente fue del compañero Pedro Rosario, nombrado ministro consejero, ya tenía como 5 o 6 años en Nicaragua. Cuando creíamos que él estaba en Nicaragua, estaba en Nueva York, en complicidad con el embajador, porque ese también es el tema. El embajador le permitía que estuviera ahí, porque como él no estaba nunca ahí, y él iba esporádicamente, él quería equipararnos. Y hay embajadores de eso, que le piden remuneración al funcionario para hacerse de la vista gorda, para que cobren aquí y en dólares. Este compañero parece que olvidó la lección del partido. Y el 19 de julio estuve allá en el acto del 42 aniversario de la fundación del Frente Sandinista, invitado por el compañero Daniel. Y le dije, ¿por qué no te acreditaste aquí? Que el embajador de una facción política, que el embajador ¿qué? Andaba en otro rumbo. Digo, recoge tu cosa que te va. Y efectivamente, hemos mandado un compañero campesino, agrónomo, pero leal al partido, disciplinado, aunque no se sepa hacer el nudo de la corbata, es un compañero que nos va a representar con dignidad y está aquí presente. Compañero William, ¿dónde está William? Aquí está William. Y esa ha sido la relación que hemos desarrollado con nuestros amigos del PLD. Le agradecemos a ellos su tolerancia, su comprensión, porque nos han permitido disentir públicamente de posiciones. Y debo ser justo y decir que Danilo Medina ni Leonel Fernández nunca nos han cuestionado nuestro derecho, nuestra posición política. Por eso seguimos al lado de ellos, porque han sido tolerantes. Porque si nosotros pensáramos igual que ellos, tuviéramos fusionado con ellos. Esto es una alianza amplia, diversa y plural. Y nosotros no podemos venir aquí a renegar de nuestros amigos, ni a reducir nuestro espacio. ¿Cómo nosotros vamos a negar nuestra amistad con la Revolución Bolivariana de Venezuela? Nunca. ¿Cómo vamos a negar nuestra amistad con Cuba? ¿Con China? ¿Con Vietnam? No. Todo lo contrario. Hacemos puente para que nuestro gobierno, nuestro pueblo, se sintonicen con estos países que nosotros decimos representan la dignidad de la humanidad. Ya en el desenlace de la crisis, volviendo a la crisis del PLD, Leonel hace una locución y se va del partido. Bueno, 8 años atrás, el actual presidente estaba en una condición en cuanto a la correlación de fuerza peor que la que está Leonel ahora. Y Danilo no se fue del partido. Lo acusaron de que se aisló, de que se deprimió, de que nadie lo veía. Hicieron 20.000 especulaciones. Y el día que fue a votar, hizo que una cámara le enfocara el voto para que no hubiera duda de que estaba votando por su partido. Y se quedó en el partido. Tuvo la paciencia, la confianza en sí mismo. Y 8 años después revirtió eso. Hizo una mayoría en su comité político, hizo una mayoría en su comité central. Y se convierte casi en el líder del partido. Pero no se fue, no dividió el partido. Si Leonel lo dividió, si se fue, nosotros respetamos. No le retiramos nuestra amistad, nuestro cariño y nuestro respeto. Nosotros retiramos. Pero no compartimos esa decisión de él. En consecuencia, nuestra relación es una relación institucional. No con Danilo como persona, no con Leonel como persona,
con el Partido de la Liberación Dominicana, con el PLD. Don Juan se murió, se fue de este mundo físicamente, y nosotros seguimos con el partido. ¿Acaso porque suscribimos el acuerdo con él y él fuera la inspiración de ese acuerdo íbamos a romper la unidad con don Juan o con el PLD? No. Entonces la decisión final del partido fue ratificar nuestra unidad con el PLD, más allá de la coyuntura electoral que pasa en mayo del año que viene. Entonces el PLD tiene una candidatura y como nuestra unidad es una unidad plena, bueno, tenemos que envolvernos en el proceso electoral con esa candidatura, con el PLD. Y ahí vamos. Le decía a Gonzalo Castillo y a Rubén Bichara y posteriormente a Armando, que es con lo que hemos estado conversando, aparte del presidente Danilo Medina, empezamos mal, pero no vamos a incidentar este camino largo y tortuoso que tenemos por delante. Porque en el proceso de negociación de las candidaturas municipales no se llevó correctamente. De 1000 y pico no, ¿cuántos son que tienen? Son cientos que tienen de candidatos que hay a asunto municipal. ¿Cuánto? ¿Qué? 178, ¿qué? No son más. 158 municipios, municipios, no de municipios. Yo digo cargos municipales. Bien. Nosotros, que hemos tenido varios regidores, nos llevan de más a menos, cuando nosotros cada día crecemos más, moral y orgánicamente. Y lo primero que le dije a los compañeros Gonzalo y Bichara y a Danilo, nosotros no necesitamos que ustedes nos den financiamiento para la campaña, ni en la campaña, ni después de la campaña. Porque muchos de esos grupos buscan alianza para que le patrocinen la campaña y después para pagar el deuda de campaña. Y siempre con una dependencia. Desde el 93, el PLD no puede decir que esta organización le ha aceptado o le ha pedido un solo centavo. Lo mucho o lo poco que hacemos nosotros, lo hacemos con nuestros propios recursos. Y nuestra insistencia es en el contenido de la política, en el contenido programático. Y somos leales y consecuentes. Cuando la marea sube no lo agachamos. Damos un paso al frente a defender lo que creemos. Nosotros creemos que los gobiernos del PLD han sido buenos gobiernos, incluyendo el que estamos ahora, Danilo Medina. Y que Danilo Medina es un gran presidente y un gran ser humano que merece el respeto de toda la sociedad. Le decía a Armando y a Bichara en la última reunión, disculpa Armando la infidencia, pero nosotros somos así. Esperamos que este problema de los municipios lo superemos ahora en las congresionales. Las presidenciales no están en cuestión. A muchos de ustedes se les ha acercado el liderazgo local, buscando cooperación, buscando participación, que si nos permiten los locales nuestros, poner una valla. Decía el compañero de Salcedo, ¿dónde está Estrella? Que tenía un compromiso ahí con una alcaldesa. Decía el compañero Robinson del Verde, ¿dónde está Robinson? Que tenía un compromiso con un regidor. ¿No vino Robinson? ¿Dónde está Mayra? Mayra, ¿qué pasó con Robinson? Bueno, entonces decía que tiene un vecino que es regidor y que, bueno, los compañeros son disciplinados.
Pero ¿qué decidimos, Estrella? Que en tu local de allá de Salcedo, en la misma Abel Hasún, no se va a poner valla de esa alcaldesa, aspirante alcaldesa. Pondremos la valla del candidato, que en definitiva el objetivo tiene que ser ganar la presidencia de la República. Y todas las vallas van a ser del candidato presidencial. Ya hay una orientación en torno a eso. Y desde hace algunos días, de la última reunión que sostuvimos, cuando fue el jueves, tuve una reunión de la Dirección Nacional Ampliada. ¿Cuándo fue? Ayúdenme. El miércoles decidimos ya luz verde para que los compañeros se coordinen a nivel nacional en base a la coyuntura electoral y en base a la orientación que ha dado el partido. Y en ese sentido, hemos querido invitar a esta delegación del PLD para que les explique a ustedes en qué consiste el plan electoral de la cual ya nosotros formamos parte en esta coyuntura electoral. Por lo que pido a Armando o a Melanio que expliquen esto brevemente para que luego pasemos al almuerzo y luego del almuerzo a la rumba abierta hasta que el cuerpo aguante. Muchas gracias, compañeros. Este es un nuevo miembro del comité político. Le damos un recibimiento aquí a nuestra organización, Melanio Paredes. Gracias, Miguel. Gracias a Miguel Mejía, líder, presidente del Movimiento Izquierda Unida. Él le habló de 3 comisionados, Juan Temito Montaz, Danilo Medina y Leonel Fernández. El 4º comisionado que no mencionó es Melanio Paredes. Si hay una característica que distingue a Miguel Mejía y su accionar político es la coherencia. Usted puede estar o no de acuerdo con sus ideas, pero tiene que reconocer que es un hombre coherente. Toda su militancia, toda su accionar político ha sido justamente caracterizado por esas posiciones, que le puede crear problema en algún momento, pero es importante. Y es uno de los valores más importantes del ser humano, y sobre todo si se es político, la coherencia. Quiero saludar al buen amigo Elíades, que es uno de los nuevos biógrafos de Juan Bosch, del líder y fundador de nuestro partido, con unos materiales históricos interesantísimos que le invito a buscar en las librerías y conocer. También saludar al buen amigo Rafael Chalhub, parece que se paró, pero es también una persona por quien tenemos mucho respeto y hemos tenido una comunicación fluida toda la vida, desde las líderes en la lucha sindical y donde nosotros nos coordinamos con la corriente que prohijaba el Partido Comunista del Trabajo. Ha sido para mí una experiencia inolvidable, Ignacio, conocerte. Te seguía desde lejos con tus trabajos periodísticos y ha dado muestra de que es no solamente un comunicador, sino un pedagogo al abordar este tema de la revuelta mundial. Recientemente estuvimos representando al partido en el INTEC, una de las universidades más prestigiosas del país, en la que estuvimos analizando esta situación de inestabilidad que viven las democracias en la región y el origen de esto. Y justamente en mi intervención yo seguía el hilo conductor de lo que señalaba, hablando de que si nos detenemos a releer a Piketty, a Thomas Piketty o a Stiglitz con el tema del 1% de la concentración de la riqueza en contra del 99% que se queda con la pobreza, decíamos que esa insurgencia social desde el modélico Chile hasta el Estado fallido haitiano
tiene una característica, un hilo conductor, y es la desigualdad y la inequidad. Que el propio Tomás Piketty en su libro arroja muchas informaciones del año 1800 para que no nos perdamos en el bosque. O sea, si tú ves ese proceso de acumulación en estos más de 200 años, lo que ha primado en el mundo es la concentración de la riqueza en contra de la explotación de los trabajadores y de esa clase media que hoy teme al futuro. Y decíamos que analizar a Chile, modelo de desarrollo económico y social a partir del modelo neoliberal, y el Estado haitiano que sobrevive de crisis en crisis, cuando tú buscas el origen de esa insurgencia social, está ahí. Solo que en el caso de Chile, en el caso de Haití, un tema de sobrevivencia. En el caso de Chile, ya es un problema de esa clase media poder tener certidumbre de lo que va a pasar en el futuro. De manera que me complace haber coincidido en el enfoque de este tema, y qué bien que Miguel Mejía nos haya regalado tu presencia con esa conferencia magistral. Saludar al compañero Armando y su esposa que están con nosotros y decirle lo siguiente. Yo he sido un crítico dentro de mi partido. Yo he sido un crítico y he dicho que el déficit de democracia no se resuelve cercenando derechos democráticos, sino ampliando la democracia. Y que el déficit institucional no se corrige dividiendo partidos, sino afianzando la institucionalidad. Y por eso me quedé en mi Partido de Liberación Dominicana, siendo un crítico. Incluso participé en el proceso del 6 de octubre, no al lado de Leonel ni al lado de Danilo. Participé con una precandidatura que quiso establecer la diferencia de un discurso temático, de que abordábamos esos problemas que justamente analizaba Ignacio Ramonet acá, y que siguen siendo el problema fundamental de la República Dominicana. Sin embargo, yo que estudié mi primera carrera con Danilo Medina y tenemos una amistad de larga data, a pesar de mis posiciones críticas y de cierta confrontación, porque me he definido siempre principista y bochista, yo restablecí mi conversación con Danilo Medina del año 1966. Y le decía a Danilo Medina en ese entonces, hay que fortalecer el partido. Si bien tú navegaste con buen viento en estos 4 años, tú vas a tener una oposición rabiosa y hostil, porque el candidato opositor, lejos de reconocerte como un legítimo ganador con el 62% del voto del electorado, se fue a Villa González, a Licea, a reunirse con el Falpo. Tú vas a tener hasta guerrilla urbana como oposición. Y la única manera de enfrentar esa insurgencia es fortaleciendo el portaaviones que es tu partido. Y me planteé que el PLD se relanzara, tomando esos principios fundacionales de su fundador, el profesor Juan Bosch. Y Danilo estuvo de acuerdo en eso. Y me planteó la posibilidad incluso de planteárselo al presidente Fernández, porque ellos planteaban en ese momento que en el año 17 el partido eligiera un nuevo secretario general, porque habíamos escogido a Reinaldo Pared, el actual secretario, como presidente del Senado, y entendíamos que podía ser un excelente presidente del Senado, pero no iba a poder atender sus responsabilidades como secretario general. Y naturalmente decíamos que había que reafirmar a Leonel Fernández como presidente del partido para asegurar la unidad. Esta propuesta que Danilo vio con buenos ojos, no pudimos traducirla en hechos, porque en ese momento, cuando fui a Funglode a llevar la propuesta, el presidente Fernández estaba en Venezuela precisamente conjuntamente con Torrijos y Zapatero en las negociaciones para la búsqueda de una solución a la crisis venezolana. Y posterior a eso, los propios compromisos internacionales del presidente Fernández impidió que pudiéramos conocer esto. Vino febrero del 2017 y estalló el lío de Odebrecht, con varios miembros incluso del comité político encartados en ese expediente. De manera que cuento esto para que entiendan que así como Miguel Mejía, otros aún al interior del partido, intentamos tender puentes para evitar la división de un partido que no es ni de Leonel Fernández ni de Danilo Medina, es el legado al pueblo dominicano de ese insigne
prócer que es el profesor Juan Bosch. Ahora, en el interín de la crisis, yo me convencí de qué lado estaba la razón. Cuando hablé con Danilo Medina sobre la eventualidad de una división, Danilo me decía, el día después que el presidente Fernández acudió al Congreso, yo acudí a su despacho, conjuntamente con otro compañero que conformamos la corriente institucionalista del PLD. Y le decíamos, Danilo, vinimos a arrimar hombros, ¿qué podemos hacer? 19 de julio. Y Danilo me decía, Melanio, para que haya división, tienen que existir dos, y yo no soy uno. Y yo le hablaré al país. Y estoy contando esto de manera pública por primera vez. El 22 de julio, Danilo habló al país y dijo que no iba por una reforma constitucional y que no se iba a reelegir porque estaba por encima de ese interés de su sector, el interés de nación, el interés del país. Entonces yo entendí que había una reafirmación de Danilo Medina por la preservación del PLD unificado y por eso nos quedamos en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ha acontecido? Bueno, vinieron las primarias y esas primarias, y yo fui actor de primer orden porque yo estuve ahí y nosotros destacamos delegados en la Junta Central Electoral, delegado técnico y delegado político. Participamos del conteo manual de los votos y como precandidato yo certifiqué que ahí no hubo mayor inconveniente. Hay una realidad y es que el voto rural venció a Leonel Fernández. Esa más de 200 visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, ese estilo de cercanía con la población, el poder promover en el campo que sectores antes invisibles se hicieran visibles y sean objeto y sujeto del crédito para convertirse en emprendedores y poder alivianar su situación y salir de la pobreza y de la indigencia, tuvo sus resultados. Y mientras el presidente Fernández, a quien como Miguel apreciamos, reconocemos su liderazgo, ganó en los centros urbanos, Gonzalo Castillo arrasó en el área rural y ese voto rural le dio la victoria legítima el 6 de octubre. Ante los hechos, ya ustedes conocen la realidad. Nosotros hemos estado trabajando en estos 2 meses, del 11 de noviembre, que la Junta Central Electoral declaró abierta la campaña municipal, hasta la fecha. Gonzalo Castillo ha movilizado 18 provincias, 15 de ellas, la más importante del país, donde se concentra el 75% del electorado. A mí me ha tocado acompañar en 6 de esas 18 provincias, en 1/3 de ellas. Y yo les puedo asegurar a ustedes que Gonzalo Castillo se ha convertido en un fenómeno electoral. Su experiencia con Danilo Medina en las visitas sorpresa le ha ganado una empatía con la gente. Cuando va a las poblaciones, él se acerca a la gente, escucha y la población acude. Eso es importante en estos tiempos a lo que se refería Ignacio Ramonet, de insatisfacción, de temor por el futuro. Entonces a la gente le gusta que lo tomen en cuenta, que le escuchen, que se le acerquen, que el líder ya no es el retórico que se para aquí en un podium y hace buenos discursos. La gente ha entendido el estilo de Danilo Medina y el estilo de liderazgo de hoy, que eufemísticamente se ha identificado a Gonzalo Castillo como el candidato de las mangas cortas, y hasta nosotros hemos tenido la chaqueta y salir a hacer campaña en manga de camisa. Es importante. Parecería algo intrascendente, pero la simbología vale mucho. Y yo les puedo decir a ustedes que, dado lo que hemos visto en estas últimas 8 semanas, el poder movilizar a las 15 provincias que concentran el 75% de la población, el hecho de que el Partido de Liberación Dominicana tiene una presencia en todo el territorio nacional, garantiza un triunfo holgado en las elecciones del 16 de febrero. Y apúntelo, don Rafael, vamos por un 60 a 70% de los alcaldes y los directores de esos 393 cabildos.
158 municipios y 235 distritos municipales. Y el triunfo del PLD a nivel municipal con sus aliados, con el apoyo del MIU y otras 11 organizaciones, serán un preámbulo para el triunfo electoral en primera vuelta el 17 de mayo. Ellos apuntan a una segunda vuelta. Nosotros apuntamos a ganar en primera vuelta. Ellos todos, la oposición, tanto el principal partido opositor como en el caso específico del ex compañero presidente y su Fuerza del Pueblo. Y yo le digo a ustedes lo siguiente. Hemos diseñado una estrategia de campaña en la que de alguna manera Armando, que es parte de ese equipo técnico de estrategia de la campaña Gonzalo 2020, deberá coordinar con los principales dirigentes del MIU a nivel nacional para que participen de la plataforma 360. Esa plataforma electoral nos asegura un contacto y un monitoreo permanentemente con los electores fieles y sus relacionados. El objetivo es poder reunir alrededor de la candidatura de Gonzalo Castillo a 2.800.000 dominicanos, que serían el 55% de los electores, con una abstención de un 30%, que nos asegure el triunfo en primera vuelta el 17 de mayo. Hay toda una logística diseñada para ello y contamos, como siempre, con esa militancia de calidad que son ustedes, los dirigentes de Movimiento Izquierda Unida. En términos prospectivos, en términos estratégicos, yo les puedo decir lo siguiente a ustedes. Nuestros gobiernos tienen aciertos y también tienen desaciertos. Hay luces y hay sombras, pero son muchas más las luces que la sombra, como decía Martín, ¿verdad, Elías? América Latina, la región y el mundo, como decía Ramonet, es hoy una caldera de insatisfacción social, de inestabilidad, en la que República Dominicana, el único país que tendrá un crecimiento de un 5% este año en la región, es un oasis de paz social. Y esa clase media dominicana que se ha fortalecido en los 5 gobiernos del Partido de Liberación Dominicana debe estar consciente de ello. Y no va a ser tonta. No va a ir a un cambio a lo inseguro, a la aventura. Va por un cambio seguro. A nuestro candidato se le tipifica que es un hombre que no habla bien o que no se comunica bien. Yo lo he podido aquilatar en estas 8 semanas. Yo no conocía a Gonzalo Castillo de cerca. Nos veíamos en el Comité Central. Pero ha dado respuestas a algunas preguntas claves en esos intercambios. Porque él ha sido un emprendedor exitoso. Y un emprendedor exitoso con empresas que son pioneras aquí como en la región, no lo hace una persona sin condiciones. Tiene condiciones. En uno de los encuentros en la provincia de Atomayor, un pastor religioso le decía, aquí tenemos un serio problema de inseguridad. ¿Qué piensa usted hacer como presidente con el tema de la inseguridad que viven nuestros jóvenes, nuestras mujeres, que se viven en las calles? Y él decía, mire, estamos en una campaña municipal. Todavía no se ha trabajado mi programa de gobierno, pero sí yo le puedo decir lo siguiente. Cuando yo planteé la posibilidad de fortalecer la seguridad vial en nuestras carreteras, me decían que eso era un iluso, que en la cultura dominicana no, que los policías son macuteros y viven pidiéndole dinero a los transportistas para hacerse la vista gorda. Y yo me planteé el programa de seguridad que la han convertido en las carreteras más seguras de la región. Ese mismo plan yo lo voy a implementar para convertir nuestros barrios y nuestras calles en los más seguros de la región. Esa fue una respuesta inteligente que dio Gonzalo Castillo. Y otra, también los religiosos aparecen en muchas partes con todo este tema de una sociedad conservadora, una sociedad dividida en todo el tema de migración, el tema de género, el tema del aborto, y me lo llevaron a una encerrona en Romana. Y él decía, miren, acá hay políticas públicas, iniciativas de políticas públicas que están definidas.
yo impulsaré como Danilo Medina esa política pública para que haya 911 en todo el país, para que haya más estancias infantiles, para que tengamos más y mejor asistencia a los alumnos. Y en aquellos temas que dividen la población, en aquellos temas conflictivos que implique la discusión y el consenso, yo seré un ente para escucharles a ustedes, para que discutamos y juntos abordemos esos temas conflictivos de consenso. A mí me pareció, Rafael, que también esa fue una respuesta inteligente. Entonces, eso uno lo ve en el terreno y es lo que yo he percibido en estos 2 meses. Y termino diciéndole que efectivamente en el momento del sacudión, porque es indiscutible, de los 609 miembros del Comité Central, 146 renunciaron con el expresidente Fernández. Eso es un 21%. Pero en las estructuras del partido, que son más de 2.300 comités intermedios, que son, como ustedes saben, los que están de frente con el electorado, los que buscan los votos, los que están comunicándose en cada uno, en cada segmento, en cada pulgada del territorio, el 95% de esas estructuras partidarias han quedado y han sido restablecidas plenamente. De manera que el PLD sigue siendo hoy la fuerza política más importante del país. Y le digo por último la infidencia siguiente. Yo soy responsable de las 6 provincias del este y se nos pidió que llevásemos los candidatos de esos 158 municipios y los 235 distritos para hacer encuestas. Al 3 de diciembre la oposición no tenía candidato en todo el país. Y al 5 de diciembre, porque pidieron una prórroga a la Junta, tuvimos nosotros que hacer la encuesta, pero no candidato por candidato, sino se le preguntaba a la población, ¿de qué partido es el alcalde por el cual usted está dispuesto a votar? El 49% dijo que era del PLD, el 29% dijo que era del PRM y apenas un 4% del antiguo PTD, hoy Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos convidados y convocados a ganar en febrero las alcaldías y direcciones y a ganar en primera vuelta en 17 de mayo del 2020. Muchísimas gracias. Y este lado, atención. Vamos a iniciar el servicio del almuerzo.
Hola, de nuevo, atención. Hay un cambio de orientación y es la siguiente. La salida será por la puerta del centro. Los de la derecha salen por el centro y entran por ese mismo lateral. Los de la izquierda salen por el centro y entran por ese mismo lateral. En orden, muy en orden.